Buenas noches, docente. Buenas noches, ayudante de laboratorio. Vamos a hacer el resumen del libro que nos mandó a leer. Y bueno, para aclarar una cosa, yo me basé, bueno, le percaté un poco que vi la ecuación de Van de Hoff y algo de química orgánica para más o menos relacionar. En cuanto vamos a empezar, se empezará mencionándolo a la cinética de reacciones. ¿Qué se puede decir a la cinética de reacciones? La cinética de reacciones lo digo, o que la cinética química se conoce igual como cinética de reacciones. Eh, es un estudio, es el estudio de las velocidades y mecanismos de las reacciones químicas. Un sistema reactivo eh, no forma parte de la termodinámica, pero sí forma parte de la cinética. Entonces, hay varias confusiones aquí, en este caso, lo decía el libro y parte de físicos. Hay varias confusiones, pero este capítulo, el capítulo que le voy a hablar, se trata sobre todos los aspectos experimentales de la cinética en reacciones. Eh, las aplicaciones de la cinética en lo industrial se puede decir que abundan y es muy requerido en alimentaria, biomédica, no, eh, alimentaria, farmacéutica y varias cosas. Nos relacionaba que las velocidades, que es para calcular las velocidades de reacción, son tan importantes como las constantes de equilibrio y las constantes de equilibrio termodinámico que indica la máxima producción posible de amoníaco con cualquier temperatura y cualquier presión. Entonces nos dice que el amoníaco es muy resistible con la temperatura y la presión. También nos hablaba de los automóviles que libera un cierto oxígeno y que esa velocidad se calcula porque se va a la atmósfera y se calcula esa velocidad. También nos decían que las velocidades en la cinética son muy fundamentales para, para el funcionamiento de organismos vivos. Como en nuestra carrera estudiamos organismos vivos, es muy fundamental la cinética de reacciones para comprobar ay, para comprobar el comportamiento y la velocidad de cada microorganismo que estamos estudiando. Eh, También podemos ver la velocidad de reacción. En cuanto a la velocidad de reacción, nos hablaba y nos detallaba que se considera para reacciones homogéneas. En este caso nos decía que, como vamos a ver, son coeficientes estequiométricos en la ecuación química balanceada y son especies químicas de la reacción que ocurre en un sistema cerrado. Como podemos acordarnos, un sistema cerrado es un sistema que solo intercambia energía. Un ejemplo, una botella de agua cerrada, ejemplo de agua, o cualquier cosa. Es un ejemplo. Entonces, esa es la velocidad de la reacción, que es reacciones homogéneas de coeficientes en ecuaciones balanceadas en sistemas cerrados, más claro. En cuanto a las leyes de la velocidad, las leyes de la velocidad nos relata que nos expresa la velocidad de una reacción con la constante velocidad y la concentración de reactantes elevados a alguna potencia. Eso. También nos dice que calcula muchas velocidades de muchas reacciones, pero no todas las reacciones. Y que se encuentra, siempre esto se va a encontrar experimentalmente, como en nuestra carrera. Tenemos el pseudo de orden, que nos dice que es aquella que estudia la velocidad o rapidez con la que transcurren las reacciones químicas, es decir, la variación de las concentraciones de los reactivos y productos en relación con el tiempo. Es el pseudo de orden y que es más claro de esto se estudia en la hidrólisis de la sacarosa. Como podemos mencionar, la sacarosa es el azúcar. Y eso, no se puede decir sobre el pseudo de orden. Eh,
Tenemos acabamos ¿cómo le explico? El primer capítulo, que es el 6.1. Ahora vamos al 6.2, que nos dice que es las mediciones de la reacción. Este capítulo es muy corto y no me voy a demorar. Nos dice que es la velocidad de una reacción, que se mide con la variación de la concentración. La concentración es muy importante en las reacciones químicas, hay que tener claro de eso, y que se mide constante de las mediaciones de reactantes o productos conforme pase el tiempo. Eh, la determinación, la determinación de la velocidad de una reacción se puede hacer por medición de color, una medición de presión de gases, cambios de temperatura o directamente cambios de concentración, entre otros, o etcétera. Esa es la medición de las velocidades de reacción y es lo que más claro nos dijo, que es que depende de la concentración y que se puede determinar por muchos factores mencionados, como fue el color, medición de presión de gases, temperatura y directamente la concentración, etcétera. Vamos al 6.3, que es uno de los más largos, se puede decir, que es la integración de las leyes de velocidad. En cuanto a este capítulo, se puede decir eh, que, que la integración de las leyes es muy utilizada en las leyes de la velocidad, integrada para determinar la cantidad de reactivos o productos presentes después de un periodo de tiempo o para estimar el tiempo requerido para que una reacción proceda a cierta medida. Eso. Y que los experimentos de cinética se basan en las concentraciones de las especies que reaccionan con funciones del tiempo a temperatura dada. Más claros. En cuanto a las reacciones de primer orden, nos dice que las reacciones de primer orden son las leyes de la integrada para una reacción de una primer orden que nos dan una fórmula, el cual era que produce A igual a T K más logaritmo natural de A de paréntesis de corchetes sobre A. Nos dicen que esta fórmula es una ecuación que tiene la fórmula de y igual a mx más b, que hemos visto todos, y que es una gráfica del logaritmo natural de A como una función de tiempo tras una línea recta. Que para determinar esto, primero debemos tener una línea recta. Y eso se basa en todas las reacciones de segundo orden o primer orden, como lo podemos ver en las reacciones de segundo orden, que nos dicen que las reacciones de segundo orden igual es A productos y tiene la misma fórmula que es Y igual a mx más b, pero que la gráfica debe estar inverso y con una línea recta, pero la función debe estar inversa. Eso me dice para determinar la reacción. En cuanto a las reacciones de tercer orden, nos dicen que las reacciones de orden son como son óxido de nitrógeno y cloro, más claro, cuya velocidad es proporcional a la concentración del óxido y la primera potencia de la concentración cloro beta es sucesivamente cada una a distintas velocidades. En cuanto a las reacciones del orden n, nos detalla que las reacciones de las orden n es la suma algebraica de los experimentos n igual a más b. Nos dice que las orden pueden ser que nos pueden generar números positivos o negativos, o enteros o fraccionarios, y no están ligados a los coeficientes estequiométricos de la reacción. En cuanto a las reacciones de primer orden reversibles, nos dicen que las reacciones en las que se agotan los reactivos o el reactivo que se encuentra en efecto, un reactivo limitante, denominan reacciones irreversibles. Y en cuanto a las reacciones consecutivas de primer orden y las reacciones competitivas de primer orden, tienen algo de similitud. Y se puede decir que con frecuencia el producto de la reacción se vuelve un reactivo de una reacción subsecuente. Y en cuanto a las reacciones competitivas de primer orden, es una especie que reacciona con diferentes maneras para una variedad de productos. Un ejemplo de esto es el tolueno. Para mencionar el tolueno se puede comprobar esta velocidad o esta reacción, o como le explico, esta reacción competitiva de primer orden se puede comprobar en el tolueno y que el tolueno es usado para la producción de gasolina y más claro, el tolueno está presente en la gasolina.
Vamos al capítulo 4, que nos dice en determinación de la ley de la velocidad. En cuanto a este capítulo, eh, nos dan varios métodos gráficos de vida y de velocidad. Tenemos el número uno, que es método gráfico de la vida media, método gráfico de Powell y método de la velocidad inicial. Tenemos eso. ¿Y qué nos dice la determinación de la ley de velocidad? Nos dicen que la ley nos dice que la velocidad depende directamente de las concentraciones de ambos reactivos, productos, reactivos de productos. Existen casos que la velocidad no depende de la concentración. Hay una balanza que a veces depende y no depende. De algunos de ellos, las reacciones nos genera un cero, y es decir, que la velocidad es independiente de la cantidad de reactivo que se tenga. Eso es todo de la unidad del capítulo 4. Hay que tener claro que el primer método gráfico, que es el método de la vida media, este método se aplica cuando la ley de la velocidad tiene la forma de RK corchetes A n. En cuanto al método gráfico de Powell, nos dice que se aplica cuando la ley de velocidad tiene la forma R5K igual a n y con la velocidad inicial de R0. En cuanto a la velocidad de la velocidad inicial, nos dice que la concentración va a variar eh, con cada reactivo. No va a ser igual la concentración y que esta se mide con R0 en las dos concentraciones iniciales. Tenemos al capítulo 6.5, la velocidad constante del equilibrio para reacciones elementales. Esto nos dice que el número de moléculas que reaccionan en una etapa elemental de la molecularidad es la reacción elemental, y la molecularidad se define para reacciones elementales y no deben describirse con ella reacciones totales que consiste en más de una etapa elemental. En cuanto al mecanismo de reacción, mecanismos de reacción es un mecanismo de reacción que es la secuencia de pasos de elementos mediante una reacción química, que una reacción que produce entre otros dos más pasos elementales se le llama reacción compleja o varios pasos. Tenemos la aproximación de la etapa de determinante de velocidad, que es la velocidad determinante que se aproxima a la etapa limitante de velocidad o aproximación del equilibrio. Tenemos al 6.11, que es las reacciones unimoleculares. En este se puede decir que las reacciones unimoleculares, más claro, solo está presente una sola molécula, participa de una sola molécula, y un ejemplo de eso es la conversión del ciclopropano en propano. Y una molécula de propano se convierte directamente en propano sin necesidad de otro reactivo. Más claro y más conciso eso. Se puede decir que las reacciones elementales son bimoleculares. Bimoleculares se habla de dos, pero en este caso hablamos solo de uno. Entonces las reacciones unimoleculares se van a chocar entre sí y va a pasar eso, que se va a convertir de ciclopropano a propano. En cuanto a las reacciones trimoleculares, son las reacciones que se usan tres moléculas. Participan tres moléculas, son menos probables dado que se requiere que colisionen tres moléculas al mismo tiempo. Tenemos la formación del ozono a partir del oxígeno, es un ejemplo de una reacción termomolecular. También se puede decir que los mejores ejemplos de reacciones termomoleculares en fase gaseosa son la recombinación de dos átomos para formar una molécula diatómica. Diatómica, como lo había mencionado antes, también es muy utilizada en la materia de físico-química. Y eso sería un resumen del libro, y se puede decir que es mi resumen. Espero que haberme hecho entender y espero que les haya gustado. Y muchas gracias.